Continuamos en TV Morfosis, edición Un Cuyo Argentina 2023. Ya tuvimos la apertura, pasaron los dos primeros bloques, estuvimos hablando no solo de narrativas audiovisuales, sino también del multiverso de las plataformas, pero también de los formatos y de los géneros. Ya en el bloque anterior se planteó la pregunta que ahora vamos a intentar desarrollar y buscar algunas respuestas. ¿Cómo el Estado nacional, provincial e incluso el Estado municipal puede contribuir para que esta industria crezca, pero también para que prospere y se dinamice? En este tercer bloque tenemos invitados que presentamos a continuación: Enrique Baquier, ministro de Economía de la provincia; Ulpiano Suárez, intendente de la ciudad de Mendoza; Fabricio Cuaranta, presidente del Consejo Deliberante de Godoy Cruz en la provincia de Mendoza. Y nos acompaña nuevamente Alberto Fabián Rodríguez, secretario de Comunicación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muchas gracias a todos por estos minutos para compartir con nosotros. Buen día. Arrancamos por el principio, porque en Mendoza, no solo en la década de los 50 o de los 60, sino también en los últimos años han habido iniciativas muy interesantes como Distrito 33, Mendoza Audiovisual o el programa Mendoza Activa 4. Le preguntamos a Enrique Baquier qué se han tratado estos programas y cómo han contribuido a la producción audiovisual en nuestra provincia con proyección nacional y, dicen, porque también fuimos testigos en los paneles anteriores, proyección internacional. Sí. Es una historia que comienza como parte de la Mesa de Economía del Conocimiento en el Parque Tecnológico Provincial, en Godoy Cruz, que seguramente te lo comentarán cuando corresponda. Y de ahí fue saliendo la idea de qué hacíamos con las películas, los videoclips, los juegos, etc. Y bueno, primero fue una sucesión de pasos. Primero, cómo se instalaban en un lugar físico, de ahí surgió la idea del Distrito 33, con Ulpiano y con el Gobierno Nacional. La provincia de Mendoza subsidió una parte de esa obra, una obra que costó alrededor de $300.000 y la provincia subsidió 130.000. El Gobierno Nacional puso otra parte y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza otra parte y los privados también. Después, en el marco del Mendoza Activa, que era para todas las economías, para todos los sectores de la economía, que básicamente traían un proyecto de inversión, una casa, algo vinculado con una finca, una fábrica, una película también. La provincia subsidiaba el 40% de la inversión que se hiciera con determinados límites. Ahí se filmaron algunas películas y se compraron equipamiento, las productoras, las empresas. Al final de ahí tuvimos 50 proyectos de inversión de distintos tipos vinculados con esta actividad. Que invirtieron algo así como $2.500.000 entre todos y nosotros subsidiamos alrededor de $800.000 atrás de eso. Y de ahí, con la conversación con el sector privado, que siempre lo íbamos teniendo, surgió la necesidad de una ley particular. La ley particular es la Mendoza Audiovisual, que ya tuvimos una convocatoria, que se presentaron 12 películas por aproximadamente 1.600 millones de pesos de inversión en la provincia, con subsidios públicos por 600 millones aproximadamente. Las películas, como te comentaba, fueron 12, se nos terminó el presupuesto en esa primera convocatoria y ahora estamos con un nuevo proyecto de ley en la legislatura para poder hacer nuevas convocatorias, para poder traer nuevas películas. Ahí básicamente, como toda actividad que esté vinculado con la economía y que se pueda trasladar de un lugar a otro, uno compite con otras provincias y con otras regiones. Entonces ahí tenemos que ver desde el lugar físico para que filmen nuevamente, si quieren hacer estudios, está el Distrito 33, todos los recursos naturales que Mendoza tiene, desde la cuestión climática y hasta las capacidades técnicas. Hoy en día tenemos 123 empresas que se han inscrito como proveedoras de este sector en la provincia de Mendoza, y competir con plata, competir con el recurso económico, que hemos armado un proyecto de ley que tiene mejoras con respecto a otras provincias y a otros países, y sobre todo que el dinero se devuelve rápido por un mecanismo que apenas se presentan facturas, se devuelve el dinero, y en una economía con inflación tan alta como esta, tener que se devuelve a los días, no es lo mismo que hacerlo un año después. Entonces ese mecanismo ha hecho que nos esté yendo bien y que ya tengamos películas
coproducidas con Chile, con España y películas locales, que también hay algunas películas que se están haciendo con alguna plataforma virtual. Y una de las películas que tenemos, tengo entendido que es toda, digamos, 100% mendocina, aún con gente que está volviendo a la provincia después de haber trabajado mucho tiempo afuera. Estamos satisfechos con lo que vamos haciendo, pero nuevamente hay que ir mirando qué hace la competencia y generando instrumentos nuevos permanentemente. Ulpiano, Distrito 33, tal vez se pensó como un sueño en algún momento, pero hoy es una realidad para la ciudad y para toda la provincia. Así es, Emiliano. Y complementando lo que decía Enrique, analizar el marco en el que estamos trabajando, tanto el gobierno provincial en los últimos años como los municipios, entendiendo que es necesario diversificar la matriz productiva, potenciar las actividades que ya hacen a la economía de Mendoza. Ya aparece el potencial del sector audiovisual. Y hemos trabajado mucho con el gobierno provincial para transformar a Mendoza en el polo audiovisual más importante fuera de Buenos Aires, en pos de atraer inversiones y proyectos tanto nacionales como internacionales. Y esto también lo compartirá Fauro, cuál es el rol de los gobiernos locales, de los municipios, en este desafío que tenemos de generar crecimiento y generar oportunidades de empleo, que es meternos con una agenda del desarrollo económico. Creamos en la ciudad una secretaría a tales fines y planteamos una visión innovadora de fortalecer todo este sector de la economía naranja, con una visión, trabajar con el sector privado, que ya era un sector pujante en la provincia, organizado, y también generar las herramientas fiscales para ser competitivos con otras ciudades y otras regiones del mundo. Por eso entendemos que para que este sector crezca, genere riqueza, genere empleo, hay 4 pilares y eso lo hemos conversado también con otras ciudades del país. Una, generar talento. Si bien la provincia de Mendoza, la ciudad, cuenta con muchos productores creativos, hay que seguir generando talento con formación, capacitación, para dar ese salto de nivel y ser más competitivos aún. Después, generar un ambiente amigable con el sector audiovisual, lo que se denomina una ciudad film friendly, es generar las condiciones para que las inversiones lleguen, y ahí yo hago especial hincapié en la necesidad de una nueva gobernanza con el sector privado, que es una relación sostenida en el tiempo, no solo para un anuncio, sino lo que ha sucedido con el gobierno provincial y los municipios en estos últimos años, una relación con el sector privado, incluso promoviendo el diálogo entre los privados para que el sector crezca. En tercer lugar, aparece el Distrito 33, que es la inversión en infraestructura. Después de un trabajo que se generó, siendo Alfredo Cornejo gobernador, Rodolfo Suárez intendente, la ciudad recibe ese predio, el viejo predio ferial de la UCIM, y pensamos en el Distrito 33 como ese polo, centro de innovación, de tecnología y de desarrollo del sector audiovisual y también de la economía de conocimiento de Mendoza. Y llega en el marco del Distrito 33 este set de filmación, un viejo galpón de la UCIM de más de 2.000 metros cuadrados, con una fuerte inversión del gobierno provincial y también del municipio. Hoy tenemos el set de filmación con estándares internacionales más importantes fuera de Buenos Aires. A veces dicen del interior del país, no hay interior del país. El set de filmación más importante fuera de Buenos Aires, que permite incluso ahora hacer todos los trabajos de postproducción en audio aquí en Mendoza, antes se hacían en otras ciudades. La inversión, el plan de conectividad, este sector audiovisual de la economía del conocimiento, videojuegos, necesita acceso a internet de calidad. Desde el municipio avanzamos con un plan de conectividad y buscamos que la ciudad de Mendoza sea la ciudad con mejor conectividad del país. Y por último, para ser competitivos, el cuarto pilar son las herramientas fiscales. Desde las exhibiciones de tasas que podemos disponer de un municipio, Mendoza Activa Audiovisual y la ley de cash rebate, que yo recuerdo, antes de ser intendente, meses antes de comenzar, Marcelo Ortega me invitó a Ventana Sur, en Buenos Aires. Y había una gran cantidad de stands de distintas ciudades de la región, ciudades de Uruguay, ciudades de Colombia y de otros países. Y Marcelo me decía, bueno, en estos lugares el sector es muy fuerte porque tienen esta ley.
tuve que googlear, él me explicó de qué se trataba y bueno, Mendoza cuenta hoy con esta ley que la hace competitiva para atraer las inversiones y proyectos internacionales, que sin duda es la forma de hacer que este sector audiovisual genere crecimiento y genere empleo. Así que por eso la importancia del Distrito 33, de su sede de filmación, pero más allá de la infraestructura, de ese trabajo articulado, ese diálogo maduro entre el sector público y el sector privado, que es en definitiva lo que hace que esto sea una política de Estado. Fabricio, las tecnologías, importantes, pero las tecnologías al servicio del audiovisual, ¿cómo es la experiencia? Yo tengo que hablar desde la perspectiva del gobierno local involucrado plenamente en la cosa pública, como decía Ulpiano y Enrique, con fuerte participación del sector privado, pero provincia, municipio, una sola parte, visualizando e involucrado directamente. En el caso de Godoy Cruz, más allá que tenemos una historia con la industria audiovisual de la década del 40, en Godoy Cruz existía, se desarrollaron alrededor y en el resto de la provincia, pero Godoy Cruz como base, los sets de filmación, más de 15 películas por la década del 40, entre la década del 40 y la década del 50. Godoy Cruz es una superficie muy pequeña, son 34 kilómetros cuadrados, por lo cual la actividad económica que tiene es mucho de servicio, comercial y una parte de la zona industrial donde, bueno, se adaptan estos tipos de sectores y para nosotros es muy importante. A tal punto de que en el año 2009, por ejemplo, se empezaron a realizar el Festival Mirada Oeste, el Festival de Cine, que año a año ha ido creciendo a tal punto también que a partir del 2015 se empezó a desarrollar en el gobierno de la provincia, junto con el gobierno de la provincia, y hace una gran convocatoria y concursos, para que distintas producciones y productoras trabajen y muestren sus cortometrajes, principalmente valorando lo local. Paralelo a eso y de la mano, lo audiovisual va con todo lo que es el sector de la economía del conocimiento. Recién lo escuchaba Enrique cuando hablaba de la mesa de economía del conocimiento allá por enero del 2019. Fue producto puntualmente de la no puesta en vigencia o la no reglamentación de la Ley Nacional de Economía del Conocimiento, por lo cual el gobierno de la provincia, en conjunto con los municipios y los gobiernos locales, se hicieron eco de la demanda del sector privado y no solamente sacaron la posibilidad de un plan de conectividad en el mediano plazo, que es algo que están gestionando, sino que también una ley provincial de economía y conocimiento, financiamiento para el sector y la creación de una agencia de ciencia y técnica que son digamos, como que los actores o las partes necesarias para que este sector se pueda desarrollar plenamente con un municipio, un gobierno local plenamente involucrado. En el caso de Godoy Cruz también, desde hace un tiempo venimos regulando el tema de la conectividad. Antes existía como una especie de monopolio. Hoy compiten las grandes carriers, digamos, las grandes empresas, por mejor conectividad para que no solamente el sector audiovisual, yo creo que hoy la economía de la provincia se vuelve más competitiva teniendo una buena conectividad, que es la fibra óptica. Fabián, antes de preguntarte por Mar del Plata, me gustaría saber cómo nos ven desde Mar del Plata a Mendoza. Sí, en realidad la visión nuestra no solo es parte de un sistema universitario, en lo que personalmente a mí me corresponde. Nosotros tenemos como señal UNS un sistema de medios públicos universitarios que está también involucrado en una red que hace a todas las universidades públicas del país, así que me parece que hay un segmento. Desde el punto de vista de la ciudad, nosotros vemos una provincia pujante, ciudad pujante. Me parece que es buena la preocupación a veces de las agencias públicas, de los gobiernos, brindar las mayores posibilidades, las mayores herramientas. Pareciera en ocasiones, me parece que celebramos que en cada lugar haya un despertar, me parece, de lo audiovisual, los componentes tecnológicos, así que la perspectiva a nosotros nos parece que es una industria de mucha complejidad, tiene muchas vertientes, por tanto entendemos que
que no hay esfuerzo, por más que bueno que sea, por más pujante que sea, que nos puede dar indicadores de una mejor perspectiva. Entiendo que tenemos que tener una mirada absolutamente colaborativa, es decir, yo creo que hay posibilidades también de ir posicionando el sur, habitualmente en lo que hace a ciudades, a regiones. Parece que nosotros la experiencia, por un lado, que nos parece propicia comentar, es que en un ámbito de mucha convergencia tecnológica, en ocasiones no convergen de la misma manera las políticas públicas. Un poco el rol de los estados, si bien en los distintos niveles, después tenemos mucho estado también en lo que hace, el caso concreto de las universidades públicas, me parece que se ha dado una señal virtuosa porque convivimos distintos. El entramado universitario ya por su génesis no es monocolor, nunca, ni en las unidades académicas, no ocurre también en los entramados universitarios por la propia dinámica que dio fundamentalmente el movimiento de la reforma, la política de claustros, donde conviven distintos sectores que disputan política. Me parece que, ¿qué podemos aportar ahí? Que hemos tenido una capacidad de poder llevar a entornos colaborativos. ¿Qué significa esto? Donde hay presencia de universidades públicas a lo largo y a lo ancho del país, y a través de lo que es la RENAU hemos podido hacer una red de audiovisual. La universidad de la que estamos hoy aquí integra como uno de sus miembros también muy vigorosos, pero eso nos permite incluso una producción federal que nosotros a veces nos jactamos del mundo universitario, una federal en serio, porque uno no solo tiene la mirada, no solo tiene las texturas, sino que tiene las voces que hacen a una presencia federal en serio. Esto habría que plantearlo a nivel de los distintos espacios donde nosotros entendemos que debe llevarse a cabo una cuestión de políticas públicas claras y los roles del Estado en lo audiovisual. Se ha hecho hincapié un poco en esta preocupación por parte de los gobiernos de lo que hace esa mirada desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de una nueva economía, la economía naranja, economía del conocimiento, con las ramas de las TICs, la industria de los juegos, del audiovisual. Fundamentalmente también no tenemos que descuidar la otra variable, que es un poco a veces que a mí me gusta también ensayar, que es a los contenidos, pero fundamentalmente también a las nuevas audiencias y la posibilidad no solo de una industria dinámica, sino también a veces tenemos la doble responsabilidad, quienes somos gestores públicos, de dar, es decir, las máximas posibilidades al mundo privado, pero no tenemos que olvidar también nosotros que nos correspondemos a una agenda pública que en ocasiones llega a donde las posibilidades de monetizar no se llegan. Entonces tenemos, me parece que es abrir esas posibilidades, como bien se comentaba acá al inicio del panel, pero nosotros tenemos también una responsabilidad concreta. Ahí está rodando, por ejemplo, un fenómeno similar al que se vivió anoche, del cual todavía sentimos la emoción, el orgullo. Aprovecho la posibilidad de la felicitación, que fue el preestreno mundial del Capo. Es una realización entera, una coproducción de dos entidades universitarias. Por un lado, la Universidad de Valencia, y por otro lado lo que fue la Uncuyo, una historia de mucha fortaleza, con muchas texturas. Me parece que el auditorio ayer vibró en ese sentido, así que me parece que son ejemplos que debemos imitar. Nosotros, en este caso, también hemos hecho una producción propia, lo que hace un largometraje documental que está por festivales internacionales, desde los recursos genuinos de la universidad pública. Entonces, ¿qué decimos con esto? Más allá de las calidades, de donde nos gusta, es que hay una posibilidad concreta de realización. De la misma manera está rodando unos espacios similares a los que presentan acá, donde las ciudades empiezan a abrir esta competencia, esa sana competencia. Yo entiendo que es hora también de ir generando mecanismos de articulación. Nosotros, Mendoza, nos gusta venir, sabemos que a la recíproca mendocinos disfrutan de las costas marplatenses, así que en buena hora, si estos espacios o estas visiones podemos aunar ciudades hermanadas, regiones hermanadas en proyectos audiovisuales completos. Mar del Plata tiene un festival de cine que es muy tradicional, creo que es el más tradicional de la Argentina, pero ¿cómo se lleva esa tradición de cine con las nuevas tendencias en narrativas audiovisuales? El Festival de Cine Clase A, lo que estábamos viendo ahí, La Memoria que Habitamos, tuvo la posibilidad de participar como selección oficial, es decir, de ediciones especiales, en el único Festival de Cine Clase A que hay en América Latina. Viene desde otra época, lo hemos podido preservar, siempre hay una atención importante. Uno tiene la idea de esa premiación, pero hay
múltiples categorías y a su vez hay muchos escenarios, muchas ventanas que se abren ahora de los festivales. Los festivales de cine lo que llevan conmueve la industria, pero fundamentalmente la ciudad. Habitualmente este festival de cine se lleva a cabo sobre primavera, verano ya, cuando estamos poniendo el pie en el verano, y nosotros coincide unas semanas antes con la Feria del Libro de la Ciudad de Mar del Plata. Y uno empieza a ver cómo va contagiando un público, y cuando vos decís cómo está, el Festival de Cine tiene una gran audiencia de la población de Mar del Plata, que tal vez es la oportunidad, hoy decían acá que tal vez sea la vuelta al cine, después de la pandemia y uno bajo los formatos de streaming, hasta la propia industria ya está viendo cómo reconvierte lo que, fruto de no estar tanto tiempo frente a una pantalla en casa, volver a una salida con todo esto de lo que implica. Ahí uno empieza a ver en nuestra ciudad muchísimos jóvenes, carreras de comunicación audiovisual, la industria, pero fundamentalmente en los festivales de cine también hay determinadas categorías que fomentan, facilitan a estos primeros pasos que tienen que dar la industria. Yo creo que en este sentido me parece que tanto las provincias, los municipios, la calidad bien entendida, que muchas veces no ocurre, empieza por casa. Entonces esas cuestiones a veces de éxodos y tal vez después tenemos que rescatar, como decía el ministro, me parece que tenemos que tener conciencia para poder contener a muchísimo talento para que en cada lugar pueda ir contando eso, porque no es lo mismo cuando uno tiene una posibilidad de acceder a un libro, a un guión, una propuesta que ha venido desde otro lugar. Cuando nace genuinamente, me parece que esa singularidad, esa posibilidad, hoy están las condiciones, los medios para llevarlas a cabo. Enrique, hemos mencionado un poco de todo lo mucho que se está haciendo en Mendoza, pero ¿qué crees que falta para terminar de posicionar a nuestra provincia, haciendo hincapié desde la ciudad, pero hacia todo el territorio, como ese gran polo audiovisual por fuera de Buenos Aires? A ver, primero una cuestión conceptual que comentaba hace un minuto Ulpiano. Nosotros creemos que si una región, una provincia en este caso, hizo algo bien en algún momento, es muy difícil que no lo vuelva a hacer. Si Mendoza hizo buen cine en la década del 40, algo había ahí. Habría que preguntarse qué pasó. Sabemos qué pasó, pero bueno, no es el día para contarlo, pero se puede hacer nuevamente. ¿Qué me parece también para complementar lo que estaban planteando? En las leyes provinciales, si mi memoria no me falla, la 9058, que es la ley que comenzó todo esto, hay un fondo de garantía y hay créditos del fondo de la transformación para, entre comillas, alguna película o alguna cosa que se quiera hacer que no sea tan comercial, digamos. También está previsto y hemos dado garantía, hemos prestado, si no me equivoco, 20 millones de pesos en el 2021 y en el 2022, con lo cual hay espacio también para las pequeñas realizaciones o las que no son tan rentables desde el punto de vista de la economía. Estamos intentando cubrir todos los sectores que uno puede cubrir dentro de las posibilidades que tiene. Que me parece que para que sea sostenible tenemos que tener un mecanismo de capacitaciones y de recurso humano que esté acorde con el crecimiento que tenemos que tener. Nosotros tenemos un programa desde el colegio secundario que es Mendoza Futura, que chicos desde tercer año del secundario hasta quinto año se capacitan en todos los temas vinculados en economía del conocimiento, incluido cine, incluido todo lo vinculado con la economía naranja, pero también hay terciarios, tecnicaturas, incluido acá mismo, digamos, la universidad. Me parece que tenemos que trabajar sobre todo el recurso humano para que podamos sostener en el tiempo y no nos pase como algún país cercano que a las pocas películas se quedó sin gente que pudiera trabajar, digamos. Entonces tenemos que tener, me parece que una parte central es cómo capacitamos y cómo se capacitan todos los que quieran trabajar en esta actividad para poder seguir creciendo y poder hacer que el esfuerzo que estamos haciendo todos sea sostenible. Me parece que es el desafío que tenemos en los próximos pasos, conjuntamente con instalar Mendoza. Digamos, creo que tenemos que instalarlo, que ya lo estamos haciendo, pero que en todo festival, en todo lugar, en cada productor de cine, grande, chico, mediano, entienda y conozca que Mendoza lo puede hacer. Y eso me parece que es cómo generamos valores, lo mismo que generamos con el Malbec, que se fue generando con el tiempo. Tenemos que generar una palabra que en Mendoza se hace cine, como comentaba Ulpiano,
y que se pueda hacer cine de todo tipo. Y después, cómo capacitamos a la persona. Me parece que son las dos tareas que tenemos que hacer en el futuro inmediato. Bien, bueno, hashtag Mendoza Filma. Una cosa así, exactamente. Puede ser. Bueno, se invita a filmar a Mendoza por sus escenarios naturales, por sus múltiples atractivos, porque hay un montón de cosas para poder rodar. Pero también la trama urbana es un escenario para grabar, ¿no? Sí, así es. Como decía Enrique, ¿qué falta? Y siempre falta algo. Siempre hay que pensar qué nos falta para ser aún más competitivos. Obviamente tenemos con todos nuestros atractivos naturales el buen clima. Llueve muy pocos días al año, entonces Mendoza es un destino, una plaza donde directamente uno puede proyectar, ir a filmar. Eso hay que cuidarlo mucho, los espacios naturales. También, en base a lo que decía Enrique, seguir generando talento. Existe mucho talento aquí, muchos profesionales. Hay que trabajar, estamos en una universidad y en esa articulación que es necesaria entre el sector privado, el sector público y la academia, trabajar en la oferta educativa para generar más jóvenes formados para que puedan trabajar en el sector. También tener en cuenta la importancia de la capacitación en oficios. Nosotros en el Distrito 33 hicimos 3 capacitaciones en electricidad para el sector audiovisual específicos, entonces porque esto también derrama, y digo, lo que nos falta es trabajar más fuerte en esa mirada inclusiva del sector audiovisual que genere más oportunidades, no solo en las tareas de producción o más profesionales, sino también en todos oficios vinculados y además que también tener en cuenta que esto derrama en otras actividades de la economía, en la gastronomía, en la hotelería, en la logística. Entonces decimos, hay que seguir generando talentos para ser más competitivos, cuidar esta inversión en infraestructura pública, la trama urbana, para que, por ejemplo, pueda venir una coproducción argentino-chilena como Papá al Rescate y hacer tomas en el parque cívico, y ahí se necesita el municipio para hacer los cortes de tránsito, para garantizar que esto se pueda desarrollar en las mejores condiciones. Digo, cuando hablamos de un ambiente amigable para el sector, es toda esa inversión en la infraestructura. Sostener estas herramientas fiscales, porque así sucede en otras ciudades, en otras regiones del mundo, y además tener esa mirada, esa visión regional. Nosotros avanzamos junto con la Universidad Nacional de Cuyo, con el clúster audiovisual Filmande, en la consolidación de la Ruta 40 Creativa. Nos vinculamos con Bariloche en un primer lugar, la veo ahí por ahí. Estuvimos en un encuentro con el intendente Gustavo Genuso, con el sector audiovisual. Ellos contaron la experiencia de ese clúster que lleva años trabajando. Tuvimos una mirada hacia el norte, nos vinculamos con Salta. Hoy esa Ruta 40 Creativa, que es una marca, también llega a Salta. Y en este avant premier de esta coproducción que mencionaba, Papá al Rescate, estando en Santiago de Chile, también ellos, el sector del otro lado de la cordillera, miraba con atención y mucho respeto lo que se estaba haciendo aquí en Mendoza. Entonces creo que tenemos que tener esa mirada regional importante a la hora de invertir en infraestructura. Si la ciudad de Mendoza tiene un set de filmación de determinadas características, bueno, otra ciudad, otro municipio, deberá invertir en otras cuestiones y no superponernos con recursos. Seguramente también podemos hacer lo mismo con Mar del Plata. Y la importancia de esa mirada regional, ¿por qué? Porque el sector tiene un cliente, pero es un gran cliente, que es todo el mundo. Entonces tenemos que salir a ganar a ese cliente que es el mundo con la marca Mendoza, como lo decía Enrique. Fabricio, ¿cómo se articula para facilitar la producción de contenidos audiovisuales, por ejemplo, en un departamento? Mientras más fácil sea para ellos, mejor va a ser para nosotros. Sí, lo han estado diciendo tanto Enrique como Piano, creo que de alguna manera lo refrendaba. Yo la verdad que hace 10, 15 años era impensado escuchar de que se iba a hacer un estreno mundial en Mendoza de una película, un documental. Y eso es posible, como el dicho, no es gracias a la magia. Esto es un proceso que incipientemente va creciendo y que, bueno, estamos
en un foro de discusión latinoamericano que elige la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, y es por algo, es porque hay un ecosistema que se ha ido desarrollando incipientemente, y creo que de alguna u otra manera los distintos estados, en este caso el provincial y los municipales, algunos más que otros, hemos estado de alguna manera interesados en que Mendoza, en el caso particular Godoy Cruz, en el caso de Ulpiano Ciudad, aparezca en el mapa del audiovisual, en el mapa mundial, y que nos elijan. Y no nos eligen por casualidad, nos eligen porque hay garantías de que acá las cosas, no solamente la parte climática, sino que acá las cosas pueden suceder, hay seriedad jurídica, hay certeza jurídica, hay recursos humanos, hay profesionales, hay 8 universidades por lo menos que atraviesa el sector. Entonces, si encontramos ese ecosistema donde, vuelvo a repetir lo de la primera intervención, el privado, el público y el sector académico están trabajando en esa triple hélice de sábado, yo creo que es virtuoso por donde se lo mire, y más para un rubro que para Mendoza no estaba identificado, vuelvo a repetir, hace 15 años con esto. Uno habla de Mendoza y habla de la vitivinicultura, habla de los hidrocarburos, de la agricultura, de la ganadería, pero de esto se está hablando y se están haciendo cosas, y creo que muchas cosas muy importantes a futuro. Fabián, ¿dónde crees que estamos y hacia dónde crees que vamos? Con el sistema público, principalmente te lo pregunto. Sí, en realidad me parece que tenemos que tener, en este formato de Telemorfosis penetra el espacio iberoamericano, es lo que hace al entorno de Atey, así que hoy estamos teniendo una salida no solo en Argentina, sino que en toda la región, incluso en propia Europa. Nosotros tenemos un nivel de asociación con Portugal, Italia también, entonces me parece que es importante, incluso nuestros productos también penetran lo que es un noticiero científico y cultural, la costa oeste americana, canales que son de hispanoparlantes. Me parece que tenemos un compromiso fuerte, por eso estos espacios potencian. Nosotros estamos, creo, y acá ya hecha este contexto, me parece que desde el país, por lo menos mi visión, con mucho respeto, y creo que hay que fortalecer las diferencias de colores, de visiones, en cuanto a después a las circunstanciales renovaciones políticas que hay. Estamos transitando los 40 años de democracia. La democracia es la suma de los distintos. Yo creo que si pensamos desde ese lugar, estamos en un muy buen momento para ir generando estos pequeños pasos que vamos dando en caminos de fortalecer lo local, fortalecer lo propio, esa diferencia que yo puedo dar que tiene que ser distintivo y me hace también a dar una respuesta en el plano territorial, pero es muy difícil salir o poder tener una potencia que nos permita ser competitivos frente al mundo. El intendente nos decía que tenemos un solo cliente, pero eso es un denominador común para el resto que está también haciendo cosas. Entonces yo creo que en clave de articulación, en claves colaborativas, nosotros deberemos avanzar, me parece que en un llamado responsable, en tiempos de renovación política incluso, que vemos que lo mejor que nos ha podido pasar es que la gente vota cada 4 años los ejecutivos, y lo que mejor nos ha estado pasando en democracia ha sido que respetamos lo que sale de las urnas. Y lo que hemos aprendido es que ha habido de varios colores y de muchas formas. Pero me parece que lo que tenemos que ir sosteniendo son políticas públicas. Son procesos de largo aliento, son procesos que no pueden comenzar y acabarse cuando cambia el gobierno ocasional de turno, porque si no el retroceso es muy grande. No solo es que provoca una parálisis, sino que también cuando somos medidos en el plano internacional, si se van discontinuando determinadas políticas de Estado, el Estado tiene acá un rol claro, es decir, bueno, la marca Mendoza funciona, es irrelevante que hoy esté Juan, Pedro, María. Esto pasa lo mismo en el espacio municipal, como puede ser al sistema universitario, y lo mismo en el conglomerado nacional. Hay determinadas instancias colaborativas. En lo que hace a las televisoras públicas, existe un Consejo Federal, al calor que fue la ley de servicios audiovisuales, no tenía una consistencia jurídica, sino casi era un foro donde
iban distintos canales provinciales, regionales, universitarios. Hemos dado un paso pequeño, humilde, es conformar una asociación de productoras de contenidos públicos. Me parece que esto también es importante, llenar esos lugares. Cuando uno dice estas experiencias colaborativas en el mundo universitario, ha habido cambios de distintos lugares y no se ha conmovido la estructura, ha seguido creciendo. Yo creo que también estas experiencias virtuosas, si la industria del cine en esta provincia tuvo en los años 40 esa pujanza, como podíamos ver la Mar del Plata, de las grandes estrellas internacionales que desfilaban en su festival de cine, creemos que tenemos muchas condiciones. De tanto en tanto, como nos pasó con el Mundial de Fútbol, en determinadas competencias internacionales, una película argentina ahí está, nos tuvo en vilo 1985, amén de todo lo que nos movilizó en términos del contexto histórico donde se dio, el juzgamiento en una circunstancia muy compleja para que los argentinos llevamos adelante esa cuestión política que ha sido incluso reconocida como un distintivo en lo que fue la lucha por derechos humanos en cuanto a las condenas a quienes fueron los responsables de la dictadura. De la misma manera pasó en el audiovisual, de tanto en tanto casi pareciera que con una industria que siempre es quejosa o que siempre viene con alguna cuestión, pareciera que ahí hay un potencial grande. Entonces yo creo que hemos transitado muchos caminos. Entiendo yo, si en punto, y casi había que resumirlo, es lo que falta, es articulación y tener una amplitud para entender al distinto. Muchas gracias. Enrique, tal vez a modo de cierre, ¿qué expectativas tenés, qué producciones ves en un año en el que muchas cosas pueden cambiar o tal vez nada? A ver, en términos generales, cuando uno mira cómo es el crecimiento, el desarrollo nuevamente de la provincia, es como jugar al Scrabble. En el Scrabble uno puede tener una letra, puede tener que valga más puntos, que valga menos puntos, pero suma mucho con el tablero que tiene enfrente y cómo combina las palabras. Esta es una industria que se combina muy bien con todo lo que Mendoza hace naturalmente, desde la vitivinicultura hasta lo que quiera. Es una industria que en el tablero que uno tiene enfrente, una industria que no solamente suma puntos, sino que se combina mucho. Y por eso fue entendido, corroborando lo que comentaba Fabián, son leyes, todas las que fuimos nombrando, que se aprobaron en la legislatura, por lo menos por las dos fuerzas mayoritarias, fueron votados, algún voto siempre fuera del contexto en contra tenés, pero da la sensación que todo eso va a seguir, digamos, más allá de cualquier cambio político que uno pueda tener en el futuro mediato o inmediato, porque fueron leyes consensuadas, digamos, no solamente con el sector privado, sino conjuntamente con el sector público. Yo creo que el camino es ese, digamos. Yo creo que cuando uno instala temas y quedan instalados, funcionan. Nuevamente, nosotros teníamos con Alejandro Slotolov, que está sentado acá, con Federico Moravito, cuando hacíamos la primera convocatoria de la ley, teníamos la preocupación si se nos presentaban 2 o 3 proyectos. Tuvimos 14, de los cuales 12 cumplían con todos los requisitos, y todavía no era un programa conocido. Yo creo que la convocatoria que viene, si la legislatura mediante nos aprueba ampliar el presupuesto y hacer una nueva convocatoria, nos va a ir muy bien. Yo te diría que va a haber muchas películas, porque ya se está comentando. De ahí en más, como comentamos acá, van a aparecer coproducciones sin duda con diferentes lugares, que en la práctica ya se hacen, porque uno a su vez combina con películas que se filman parte en Mendoza y parte en otros países o en otras regiones, que ahí el que está intermediándolo más rápido que nosotros mismos, si querés, es el sector privado. El sector privado por intereses se va moviendo y lo va haciendo mucho más rápido de lo que podemos hacer nosotros. Yo creo que si nos amplían la ampliación presupuestaria para la actual ley, antes de fin de año, pues, digamos, no solamente van a estar filmándose estas 12 películas, sino podemos estar filmando otras 10 más por lo menos, con lo cual que en un año se estén filmando 22 películas en Mendoza va a ser un número que por eso era lo que te comenté antes, la preocupación que tengamos la gente para hacerlo, que el recurso humano esté para poder cumplir con la expectativa que estamos teniendo. Parece que vamos a ir teniendo estos cuellos de botella a medida que vayamos creciendo permanentemente
y que en la capacidad de las personas que les toque tomar la decisión en cada momento va a ser como ir pasando cada cuello de botella vayamos teniendo. Ulpiano, 2023 o más adelante en el tiempo, ¿cómo te imaginas a Mendoza, a la ciudad y a la industria del cine? Bien, este debate se da, como bien decía Emiliano, en 2023, que es un año electoral, donde seguramente va a haber cambios, y ante esa posibilidad de cambios lo importante es estas políticas públicas de las que hemos hablado, esa articulación tan virtuosa con el sector privado, continúe en el tiempo. Y continúe el tiempo con una agenda para saber qué es lo que falta, como decíamos recién, pero convencidos de que este es el camino. Para los mendocinos entendemos que esta es la forma. El sector audiovisual de Mendoza es un claro ejemplo de lo que entendemos los mendocinos, que es levantarse todos los días, remangarse, laburar, poner en valor la cultura del trabajo, del esfuerzo, y cuál es el rol del Estado, de acompañar, de facilitar a un sector que ya tenía su potencial, pero que en esa articulación con el sector público hemos logrado transformar a Mendoza en un polo audiovisual. Eso es lo que viene, seguir consolidándolo. Yo hablaba de la importancia de acompañar a este sector, porque es un sector de la economía que tiene licencia social, a diferencia de inversiones en el sector vitivinícola u otros, energético, donde seguramente vamos a ver los resultados en los años. Esto viene a una producción, filma acá en Mendoza, tiene los beneficios fiscales y está generando empleo, está generando laburo de inmediato, o sea que hay que acompañar y promover fuerte al sector audiovisual, y el desafío es que esto genere más empleo y más oportunidades. Eso es lo que viene, poniendo en valor al sector privado. Hablaba de la importancia de atraer a las producciones internacionales. No quiero dejar afuera a las producciones locales. En semanas o en días se va a estrenar Parque Central, que es una producción 100% local, con actores profesionales mendocinos. Hay que ir a verlo, hay que ir a verlo al cine. Cuidar al sector local, atraer a la inversión internacional, generar crecimiento, generar empleo, eso es lo que nos desvela a todos, así que ojalá eso continúe, ojalá podamos seguir trabajando juntos. Y si me permitís, acordate, Ulpiano, que si viene alguna productora de otra ciudad, de otro país, tiene que trabajar también con una productora local. Así es. Atrás de cada película que se estén filmando en Mendoza siempre hay una productora local que va generando no solamente hacer esa película, sino su experiencia propia para después poder hacer películas por su cuenta. Fabricio, los desafíos, experiencia, bueno, vamos teniendo cada vez un poquito más. Sí, en el caso nuestro es claro, digamos, a ver, fórmula que gana no se cambia, dice el dicho futbolístico. Yo creo que es el camino, es por esta senda de mucho trabajo, la planificación, el presupuesto, el acompañamiento del Estado con los presupuestos. En el caso de Godoy Cruz, es equipando lo que es la ciudad para lo que está haciendo falta. En este caso, para nosotros va a ser muy importante la figura o el predio de la ex bodega Arizu, en plena calle San Martín, donde bueno, ya el municipio como gobierno local está haciendo las inversiones necesarias como para adaptarlo para distintas actividades que tienen que ver con las industrias creativas, con el sector audiovisual, y ser complementario con lo que es el parque provincial, el parque TIC, que está instalado en Godoy Cruz, y trayendo ahí un término que en algún momento un gobernador, Alfredo Cornejo, hablaba de Mendo California, digamos, esta lógica de tener un Silicon Valley o un Hollywood en la provincia de Mendoza, ese formato. Yo creo que nosotros de alguna manera, con todo este trabajo que se viene haciendo, este esfuerzo que viene haciendo el gobierno provincial con los municipios, hay que continuarlo. Fabián, ¿qué percepción te llevas de Mendoza? No, muy buena, la verdad que un poco estamos conmovidos, les decía, por la cuestión que veíamos ayer, pero también un poco me parece que es distintivo la idea que en el lugar que se proyectó. Yo creo que nosotros acá estamos haciendo casi en estas intervenciones de cómo llegamos a hacer algo. Yo creo que hay que después pensar un poquitito más, a ver cómo quien produce, fundamentalmente cuando estamos hablando de productoras locales o en estas comunidades, esto que yo he hecho,
a dónde puede ser contado, qué pantalla tiene, quién la distribuye. Me parece que, por eso te decía la impresión, estuve en la nave de la universidad y uno ve ahí un centro cultural con unas posibilidades de sala. Estábamos saliendo, nosotros nos estábamos retirando de este preestreno, pero por otro lado había una cola un sábado a la noche para poder acceder tal vez al cine que no se ve. No es el cine, acá hoy hablaban mucho, que está pensando en el pochoclo y tal vez los contenidos es una excusa, sino que todo este esfuerzo habitualmente de creadores, de realizadores, este esfuerzo donde uno viene a expresar, porque nosotros también tenemos que concebir el audiovisual como una parte importante de la cultura. Entonces hay cuestiones, no insisto, de poder convivir, pero también nosotros tenemos que tener otra responsabilidad. Así que muchas veces cuando pensamos en artefactos que hacen a dispositivos nacionales en cuanto a los fomentos de los contenidos, lo que es el Instituto Nacional, el INCA, como puede ser presupuestariamente aquellos concursos que hay para distintas posibilidades de tener después no solo la realización, sino también en ocasiones es la distribución, las distintas pantallas, porque lo que aspiramos nosotros es que esto es una posibilidad que lo vea la mayor cantidad de público posible. Y ese es un rol importante también de motivar por parte del Estado. Esto implica la máxima libertad de expresión, la máxima libertad creativa y que no sean monocromáticas las historias que estamos narrando porque vienen de los circunstanciales gobiernos de turno, pero me parece que precisamente esa agenda pública que nos merecemos, la agenda pública del audiovisual, la urgencia pública de lo digital, es lo que nosotros tenemos que ver. Nosotros por lo menos lo que pudimos percibir es que se ve muy buena gente, muy pujante, la academia, el Estado municipal, el Estado provincial, fundamentalmente el apoyo que se ha recibido en estos días por parte de quienes tienen la máxima responsabilidad en la unidad universitaria, que ha sido su propia rectora, acompañando personalmente, Mauricio, que forma parte también de todo este equipo, que es lo que hace ATEI. Me parece que esto es un camino que nos da, que se va transitando por una buena senda, que no solo en ocasiones es llevarnos lo mejor que va viendo, sino que posibilidad podemos decir, che, nosotros podemos aportar esto distinto. Así que complacido de estar en esta ciudad. Muchísimas gracias a los cuatro por participar de este panel. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos en el bloque 3 de TV Morfosis, edición Un Cuyo Argentina 2023. Vamos a hacer una pausa de este mediodía y después retomamos con 2 paneles más y las conclusiones finales, así que los invitamos a que sigan conectados a nuestros canales para poder seguir disfrutando de TV Morfosis, edición Un Cuyo Argentina 2023. Muchas gracias.